Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos mis hermanos, a mi familia, a todos mis amigos que están conmigo compartiendo estos lindos mensajes en este hermoso grupo. Muy buenos días y muchas bendiciones para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Hoy, mis queridos hermanos, y vamos a seguir con el libro de Lucas, siguiendo con estos hermosos acontecimientos y hermosos mensajes que nos deja nuestra Sagrada Biblia. Y nos vamos entonces al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Y el tema que hoy vamos a hablar se llama Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, cría a este niño para su padre y su madre, y sea su nombre en Israel Zacarías, hijo de Zacarías. No Zacarías, sino será llamado Juan. Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Su nombre es Juan. Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, le serviríamos sin temor, en santidad y en justicia ante Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías, para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia
de Dios. Y la aurora desde lo más alto nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz. Amados hermanos, la ceremonia de la circuncisión era un acontecimiento muy importante en la familia de un niño judío. Celebran el advenimiento de un bebé que llega a ser parte del pacto de Dios con Israel. Esto estaba sellando el pacto de Dios. ¿Por qué? Por la gran promesa que había habido entre Zacarías y él. Y aquí en el versículo 58, donde dice: oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Vemos aquí cómo sella la misericordia de Dios, que todos llegaron a regocijarse. Esto es lo que debe suceder en nuestras vidas, cuando Dios bendice a los demás, o cuando los demás son prosperados. El corazón que nosotros debemos tener es un corazón de gozo por lo que Dios hace por los demás. Porque algo bueno sucede en los demás, a veces a nosotros no nos gusta cuando alguien es prosperado. No nos da mucho gusto cuando alguien viene y te platica: fíjate que me fue muy bien en el trabajo, o me voy a comprar un auto, o ya me compré mi casa. Es algo bien que a veces sucede, que es algo que te hace como sentir envidia, y luego eso se convierte en amargura. Y eso no debe pasar hoy en día en los humanos. Sentir envidia es malo para Dios. Nosotros debemos sentirnos felices, regocijarnos en aquella persona que está prosperando, y agradecerle a Dios por las cosas buenas que le está yendo. Nosotros como creyentes no debemos sentir envidia por otra persona. Al contrario, tenemos que bendecirlo para que le vaya bien. Dios tiene un propósito en cada persona. Así como tuvo un propósito en esta persona, así va a tener contigo. La línea familiar y los nombres eran importantes para los judíos, por lo que quedaron sorprendidos por el nombre que le pusieron, ya que ningún familiar tenía ese nombre. Ellos no sabían que este nombre era impuesto por Dios. Pero como dice los versículos 59, 60, 61, Zacarías reaccionó a tiempo cuando Elizabeth le dijo que no podía llamarse como su padre, sino como Dios le había dicho que tendría que llamarse Juan. Pero Zacarías realmente, si él hubiera seguido siendo terco y su necedad de haber dudado de Dios, Dios hubiera seguido tratando con él como lo había estado haciendo, si hubiese quedado mudo. Pero cuando él acepta de su esposa el nombre que se debe llamar Juan, entonces él confirma que se va a llamar Juan. En ese momento, él estaba declarando, él estaba creyendo en Dios, en lo que Dios había hecho. Él estaba viendo el poder de Dios, y qué casualidad que en ese momento su lengua se suelta y comienza a escuchar. Sí, porque él había tenido un castigo cuando se negó rotundamente a no creer en el ángel cuando le dijo que su esposa iba a tener un hijo. Él dudó realmente de la palabra de Dios. Por eso el ángel le dijo que te quedarás mudo hasta el día que esto se haga. Entonces esto nos enseña que nosotros debemos creer en Dios, que cuando hacemos una oración tenemos que hacerlo con amor y solo esperar que nuestro Señor se manifieste. No tenemos que dudar en Él. Muchas personas dudamos, a veces pedimos algo y como no se nos cumple en el momento, decimos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no está cuando más lo necesito? Es porque Dios espera que tú lo hables de corazón, que tu pedido, que tú deseas salga de corazón, y que sepas esperar a su tiempo cuando Él se manifieste ante ti. Hay muchas personas hoy en día, muchos cristianos que están retrasando el trato de Dios para sus vidas. Dios está tratando con algunos y siguen allí, y hay una terquedad, una necedad de permanecer en esa parte.
Y Dios te ha hablado a tu vida y te ha dicho, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. Sal de ahí, no hagas eso. Mira todo esto, lo aquello. Sé un buen esposo, sé un buen padre. Dios está tratando contigo. Si te va mal en el trabajo, si te va mal económicamente, si te chocaste en tu auto, Él está tratando contigo. Dios te está permitiendo que sucedan cosas en tu vida para que te des cuenta. Y tú no agarras esa onda y sigues ahí con tu terquedad. Y sin embargo, aquí vemos claramente cómo Zacarías, cuando él reconoce el nombre que su mujer le había dicho, él acepta. Si no hubiese tenido que esperar otros 9 meses sin hablar, se hubiese quedado mudo por no confiar en la palabra de Dios. Pero sin embargo, él ahí reconoce. Por eso ahí es el momento que él recobra el habla y habla bendiciendo a Dios. Y como dice este pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué tremendo cuando todo se hace al plan y al propósito de Dios. Cuando nos dejamos ser usados por Dios. Qué tremendo, ¿no? Para todo padre, el nacimiento de un hijo es un acontecimiento significativo, pero el nacimiento de Juan fue un acontecimiento significativo para todas las naciones, para todas las generaciones de hoy en día. Tiene mucho que decir a toda persona el nacimiento de Juan. Vemos cómo allí el nacimiento del niño selló el poder de Dios. O sea, se confirmó lo que Dios le había dicho a Elizabeth. Se confirmó como el nacimiento de Juan. Amados hermanos, en este evangelio podemos ver las promesas de Dios, cumplidas en estos padres mayores estériles. Les dio un hijo cuyo nombre significa regalo de Dios. Ellos no quisieron la tradición familiar, ellos quisieron agradar a Dios y demostrar su obediencia por todo lo que el Señor había hecho con ellos. La bendición de Dios siempre nos trae felicidad y plenitud. La fidelidad de Zacarías y Elizabeth hacia Dios no solo le dio un simple hijo, el Señor les dio un hijo con propósito. Juan iba a ser un hombre de Dios, el predicador que volvió el corazón del pueblo de Dios hacia él y el que preparó el camino de Jesús. Amados hermanos, Dios tiene los mejores propósitos para nuestras vidas. Solo debemos ser fieles a su palabra y Él nos bendecirá en abundancia. Todas sus promesas que Dios nos ha dado, Él las cumplirá. Gracias, amados hermanos, por estar compartiendo conmigo estos lindos momentos, escuchando los lindos mensajes de nuestra Sagrada Biblia. Nos estamos viendo en otro próximo video. Muchas bendiciones para todos ustedes.